pobreza es violenta. Vivir en la pobreza es violento. No quiere decir que el pobre es violento, es muy diferente. El que vive en la pobreza recibe una carga de violencia tremenda, no solo allá adentro, sino de las instituciones que no curan, de los abogados que no están cerca, de las universidades que no permiten una continuidad académica, etcétera, etcétera. De acuerdo, pero... No, y lo planteas bien, pero tampoco podemos decir que la violencia es sinónimo de pobreza, entonces... No me entendió entonces. Pero justamente sí dice... pero a ver si nos entendemos, porque esto es muy importante que lo entiendan bien. No, acá le robo la palabra, discúlpeme. Le aclaro bien porque trato de diferenciarlo. Si usted me entiende mal, que está encargado de la OPS, ¿qué puedo pensar de la gente que por ahí no tiene esa sofisticación? Vivir en la pobreza es violento. Correcto. Es violento, reciben una carga de violencia tremenda. El 99,99% de la gente que vive en las comunidades pobres no son violentas. De acuerdo, entonces, pero ese es un mensaje diferente. Entonces, no, es el mismo mensaje malinterpretado. Igual como lo planteas, si nosotros incidimos sobre los estudiantes, para volver al tema del diálogo, la violencia, la campaña, ¿por qué es útil? O sea, si vamos sobre el tema de educación, nuestro principal objetivo tienen que ser los niños, los adolescentes. O sea, desde ahí empezamos a generar nosotros adultos violentos y adultos en esto. Cuando se hacen campañas, como por ejemplo el tema de la erradicación de los mosquitos para el control del dengue, y no importa qué nivel social o qué comunidad trabaje y cómo se haga, se entiende como un tema colectivo, abordado desde el colectivo como un problema público, puede ser abordado por una comunidad. Este tipo de cosas, y como lo plantea Alejandro muy bien, es poder sentarnos, es ir a las comunidades a trabajarlo. O sea, esto no se trabaja desde las ciudades, no se trabaja desde los hospitales, se trabaja en cada uno de los sitios. Y creo que es una política que se está trabajando. O sea, cuando planteamos estos temas asociados al tema en relaciones, en familia, amigos, pareja, como factores de violencia, y cuando los miramos personales como la edad, la educación, tener hambre, es muy complejo. No tener que comer ni darle familia a sus hijos es muy complejo. Eso es un factor generador de violencia. Entonces, pero ponerlo sobre la mesa es poder identificar dónde hay que hacer una diferencia. Okay, y en eso está el valor. Le doy la palabra, doctora, cuando regresemos. Voy a una pausa. ¿Cuál es, de alguna manera, el propósito que nos debe en cualquier momento a nosotros llevar a comprender mejor el estado de la salud mental también de los salvadoreños? Ese es otro aspecto que creo que también no puede pasar por alto a la hora de hacer un análisis pertinente de lo que estamos hablando. ¿Puedo yo actuar de conformidad, cambiar mi comportamiento a partir de una salud mental difícil, muy contaminada como la que tenemos hoy en día? Creo que ese es otro elemento bien importante y que están preguntando nuestros televidentes. ¿Qué piensan de la salud mental? ¿Se está trabajando mucho en sanar esos problemas mentales que tenemos? ¿Cómo se va a estar trabajando si los psicólogos no van a las comunidades? Hay miles de psicólogos en este país y no van a las comunidades. La salud mental de los jóvenes salvadoreños en las comunidades, en las escuelas, es patético. Sí. Es patético porque no tienen la contención suficiente. ¿Dónde están esos psicólogos? Creo que no hay psicólogos, creo. Pero si es como se creen que van a ir a Vietnam. Me parece que es bien interesante también. Doctora, le doy la palabra cuando regresemos. Voy a una pausa, no me cambie, 7:34, siga participando. Nos interesa conocer el enfoque, la opinión que usted tiene con relación a este tema que hemos puesto en perspectiva esta mañana con nuestros invitados. Tanto de autoridades como padres de familia, que no damos el ejemplo a nuestros hijos. Yo creo que es que todos tenemos que pensar en que depende de todo esto, vivirlo, ¿verdad? Quizás por falta de educación o algo, como a veces se crían ellos solo con abuelitos y los papás por ir a hacer a veces ayudarles a ellos, quedan solos con los abuelitos y no es lo mismo. Es muy importante porque así aumentamos los niveles de un país, un mejor país, ¿verdad? Tanto económicamente, porque otras empresas extranjeras pueden invertir en nuestro país. Diálogo con Ernesto López.
Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Ayúdame a responder las preguntas. ¿Puede una campaña como Yo Cambio Mi País cambiar comportamientos violentos? ¿Qué se está haciendo para curar la salud mental de una población que está inmersa en una comunidad violenta? Y otros aspectos muy importantes. ¿Hay experiencias similares sobre resultados positivos de campañas como la que estamos hablando este día? Y otros aspectos que me gusta que usted participe. @diálogo21 es nuestra dirección en Twitter, @Neto López Radio. Son las dos opciones que usted tiene. Saludos muy cordiales también al padre Toño que nos escribe. También ha sido un hombre que trabaja muy de cerca en esto. Y él dice, es muy interesante, Ernesto, el debate que se está llevando a cabo en tu programa. Y dice, la violencia impacta drásticamente la salud, urge un programa nacional de salud mental. La salud mental es dramática, esto urge, Ernesto, les dice a ustedes como panelistas. Los niños crecen con manos súper duras en el hogar, necesitamos que la niñez crezca en ternura, diálogo, amor, atención, salud, niñez, dice también. Y necesitamos preguntarnos por los conflictos desmontados. Conflictos se desmontan a veces con violencia, dice. Así es que excelente diálogo, excelente, y felicitaciones a todos por su participación en el programa, doctora. Bueno, y el yo resto también creo que como coincidencias básicas, digo yo, deberíamos de tener, y creo que lo logramos, de que también es un error. Si bien es cierto que la violencia ya es un problema de salud pública, no solo en nuestro país, sino que en todos los países del mundo, que sería un error circunscribir el fenómeno de la violencia solo a la actuación del enfoque de salud, el enfoque de salud tradicional, ¿verdad? Porque por eso todo el estamento del Estado y del gobierno que prestamos servicios, no debe de concebirse que la lucha contra la violencia, cuando llegan a los servicios de salud, los heridos, los que recibieron un balazo, eso ya es un fracaso de lo que no estamos haciendo en la comunidad, y es una obligación atenderlo. Pero cuando hablamos de programas que hay que desarrollar, donde la institucionalidad del gobierno, del Estado, sale de los intramuros y llega a las comunidades, llega a la familia. Por ejemplo, lo que se está haciendo de prevención de violencia en algunos municipios, ya van meses y meses intentando recuperar esa familia que está disfuncional. En la escuela se descubre un niño que tiene unas actitudes que no son consideradas como normales. Debe haber una conexión, ¿verdad?, con salud, con la familia, con la comunidad, para poder resolver. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Ni medicalicemos la atención de la violencia, porque también no solo hay médicos que atienden la violencia, que yo creo que quizás son los que menos lo pueden hacer bien, ¿verdad? Hay educadores, hay promotores, hay una serie de profesionales que incluso podrían hacer hasta mejor el trabajo que lo que puede hacer un médico. Los médicos está bien y me parece correcto, pero no vamos a medicalizar plenamente la atención y la concepción de lo que es la violencia. Lo otro que es importante, que debe de quedar aquí, ya lo expresábamos aquí de que hay sectores que tienden a criminalizar la pobreza, ¿va? Y ya se aclaró que eso no se trata de eso, este debate, porque es bien peligroso. Cosa distinta es decir que donde hay pobreza hay más posibilidades de que factores disparadores de la violencia, y un factor de riesgo. Violeta, y como dice, pero una clase de violencia, porque la violencia, ¿en dónde encuadramos? O si quiere la encuadramos en la violencia estructural, en la violencia corporativa, en la violencia cultural. ¿En dónde queda que las universidades no abran sus puertas a las comunidades que están aisladas, a los jóvenes, donde vive el 50% de sus jóvenes en el país? ¿En dónde queda que muchos de estos hospitales y muchos de estos médicos no atiendan? ¿Eso no es violencia también? Hay una cantidad de violencia institucional en el país. Por eso mencionamos que los prestadores de servicios, si se quiere así, deben de romper muros. Y afortunadamente la visión que nosotros tenemos de política pública de salud es, al incrementar y acercar los servicios de salud hasta los últimos rincones,
tiene ese propósito de combinar la actividad del profesional propiamente dicho de atención a la salud, combinar con actividades de la comunidad y de la población. Y otro tema que tenemos que saberle encontrar el punto es lo que ya hemos dicho de manera reiterativa, ¿verdad? Cómo en una comunidad X, en el cantón X, en el barrio tal, en el municipio tal, cómo se logra que todos los que andamos de actores institucionales, ONGs, privados, públicos, cómo nosotros podemos enrumbar nuestras acciones de articulación dentro del territorio para que no le lleguen acciones aisladas a la comunidad y que sea la misma comunidad, la misma familia gestora de los cambios que se van dando en desmontar la violencia, ¿verdad? Yo quiero reforzar ese concepto que usted está planteando y quiero retomar nuevamente el tema de por qué es muy interesante este diálogo abierto como se está haciendo y gracias Ernesto por la convocatoria. O sea, llamar a la reflexión de las personas en un tema tan complejo y tan amplio como este es muy importante. Y aquí es donde todos los sectores, independientemente de cuál sea, y es como lo plantea, o sea, no es medicalizar o poner la violencia al tema de salud, es uno de los actores que responde. Y el comentario que pasaron sobre el Instituto de Medicina Legal, cómo se está manejando la rehabilitación de las personas que incurren en hechos violentos, lo que planteaba el tema de Ernesto de salud mental, y la pregunta es también personal, o sea, si yo sé que soy una persona agresiva, ¿estoy dispuesto a ir a un psiquiatra? O sea, ¿y cuántos nos hemos preguntado eso? Entonces, también empieza por cada uno. Y cuando la campaña que la licenciada estaba planteando, Yo Cambio Mi País, es también llevar a una reflexión sobre qué puedo hacer para eso. Por supuesto, aquí tiene que haber un plan nacional, o sea, hay normas sobre derechos humanos, hay obligatoriedad y cumplimiento de normas. Creo que el sector salud, para dar un ejemplo, que es en el que estamos trabajando a través de la reforma, con redes integrales de servicios, con mejorar acceso, con llevar la atención primaria a las personas mucho más directo que como estaba, se está haciendo un cambio. Pero esto tiene que tener un plan nacional concreto para combatir la violencia. Y si por ejemplo, cobertura y calidad en educación, ¿cómo podemos hablar en nuestro país de evitar que los jóvenes, los muchachos entre 12 y 18 años, no entren en actitudes violentas si algún segmento importante de ellos está fuera del sistema educativo? Y otro aspecto que iba a sumar. Todo eso para no circunscribir la discusión solo en el punto de vista de salud, claro, sino que es multidimensional. ¿Cuánto la sociedad se puede dejar también maniobrar? Tal vez no sé si es la palabra correcta, pero ¿cuánto la sociedad está abierta para cambiar también esa aptitud? No, porque son comportamientos colectivos. Les cuento, ayer el secretario responsable en el área de seguridad, Hatmas Boone, me decía, reconoce que hay territorios donde los mismos factores de adhesión negativo son los que se oponen a entrar con aquellos planes que en algún momento buscan revertir esa tendencia. Entonces tenemos un país categorizadamente o categóricamente segmentado en ese tipo de comportamientos, ¿no? Y el comportamiento social es otra actitud que hay que evaluar. Okay, o sea, cuando uno se suma y también el resto, Alejandro. Bien, yo creo que tenemos un reto muy grande, ¿verdad? Y un reto muy grande porque realmente tenemos que recuperar la confianza. Un poco de lo que estaba hablando también el señor Alejandro, ¿verdad? Tenemos que recuperar la confianza. No podemos nosotros llegar con fórmulas a la comunidad. Tenemos que construir con ellos, ¿verdad?, las propuestas. Si ellos sienten que están incluidos y están participando y que son actores claves, entonces ellos también van a poder facilitar. Y no solo desde el punto de vista del ejercicio público, sino también del ejercicio privado. Exacto. A mí me encantó mucho la última vez que estuve con Alejandro, que Alejandro motivó al presidente del Banco Agrícola llevarlo a la campanera. Exacto. Allá estuvo Rafael Barraza, ¿te recuerdas que fue una experiencia muy bonita la que se vivió? No solo eso, Ernesto, sino que hoy, saliendo de acá, yo me reúno con 4 vicepresidentes del Banco Agrícola para ver cómo implementamos esa cultura de la integración con un montón de eventos a la mañana. Entonces, el sector privado, llámese desde el punto de vista corporativo, medios de comunicación, tenemos que estar ahí presentes también, dando ese aporte muy significativo. Hay una frase que dice, para completar, que dice que si quiere hacer algo para mí y lo hace sin mí, está haciendo algo contra mí. O sea, así es. Punto es.
El otro tema es que tenemos que reforzar mucho el tema de la salud mental dentro de nuestros programas, ¿verdad? Nosotros tenemos un programa de atención de salud mental, pero está más dirigido hacia las clínicas de atención de prevención de las adicciones. Allí hay psicólogos, médicos, trabajadores sociales y también un psiquiatra que está atendiendo, ¿verdad? Todas las clínicas, son 5 clínicas, pero tenemos que volcar, ¿verdad? Los psicólogos hacia la comunidad, ¿verdad? Entonces tenemos que brindar atención psicológica, psicosocial a la población. Y eso no solo lo puede hacer un psicólogo, no. Lo puede hacer un facilitador comunitario. La actitud positiva con la que llega y se integra a compartir con ellos ese sueño, porque en esas comunidades, Alejandro bien lo sabe, y él lo viene y lo describe, hay muchos sueños de niños, ¿verdad? Que tienen por emprender. El problema es cómo dar esas herramientas para sacarlo. Proyectos de vida. Entonces, por ejemplo, la otra cosa es que es importante trabajar en una serie de intervenciones. Por ejemplo, el desarrollo de relaciones sanas y estables en la familia. También que los niños se desarrollan las habilidades para la vida, que los niños salen de la escuela y no saben qué hacer, salen de bachillerato y qué voy a hacer, no tienen un proyecto de vida. Ahí está. El otro tema es el tema de el problema con el embarazo del adolescente. Imagínense cómo se violan todos los derechos, ¿verdad? Cuando una adolescente sale embarazada. Con el doctor Platero y cómo de se trunca su vida. En el programa de radio hablábamos sobre el tema también, que es un tabú que no se quiere hablar en este país, que es el tema de la sobrepoblación, de cómo entrar a ver mecanismos de controlar un poco ese tema. Alejandro, te doy la palabra porque ya el tiempo se nos está yendo y me siento muy a gusto, sé que nuestros televidentes también, porque lo reflejan en los mensajes, de estar hablando de este tema que obviamente viene a ser un componente vital de los análisis que a diario nosotros hacemos, porque estudiamos la violencia desde el punto de vista de la reacción, del resultado, de la conclusión, que todo es negativo, es muerte, es homicidio, ¿qué se está haciendo? Pero hoy en su esencia hemos hablado de acciones pertinentes, paralelas que se deben hacer, como la responsabilidad que tienen ustedes como funcionarios, tanto a nivel mundial como en el caso de público. Alejandro, que tiene su fundación, que trabaja muchísimo como nosotros los medios de comunicación, de dar un aporte significativo para cambiar esos patrones que lamentablemente se han vuelto arraigados en nuestra sociedad. Alejandro, te doy la palabra porque sé que quieres hablar, pero te doy el tiempo cuando regresemos. Lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo acá, como también nuestro mejor enemigo. Me voy a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López.
La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, muchas gracias. El tiempo es nuestro peor enemigo, como también nuestro mejor enemigo, lo he dicho. Alejandro, y todos han tenido, no solo la interesa, todos tienen mucho que aportar, decía. Y tú tuviste a bien acompañarte la vez anterior del presidente del Banco Agrícola, que por cierto se llevaron unas... ¿Cómo se le llaman? Unas, no sorpresas, porque situaciones bien difíciles, ¿no? Yo fui con mis hijas y fuiste con tus hijos, y fuiste con Rafael. Y con Rafael. Y fue una experiencia que permitió, de alguna manera, para un ejecutivo de esa talla, entender y comprender mejor la situación que se vive después de El Salvador del mundo hacia allá, ¿no? Bueno, es que realmente él quedó transformado. Rafael tiene esa empatía, esa inteligencia y esa condición de liderazgo que hoy puede empezar a generar una transformación. Y le permitió, según recuerdo, con esa conversación que tuve contigo también, le permitió entenderse con aquellos líderes anónimos que existen en esas comunidades. Porque eso es bien importante, redescubrir que en las comunidades hay líderes y son los que deben de aprovecharse para poder conectar ese tipo de actitudes, por eso de actividades. Estas transformaciones no las puede hacer una fundación, ni un ministerio, ni... Estos son transformaciones de país en donde todos los sectores tienen que participar. Pero esto se ha dicho tanto. Nosotros hemos encontrado un camino que me parece es sumamente elocuente, y que ya viene llevándose a cabo hace muchos años con resultados importantes. Es hora de que se escuchen no a una fundación, que vuelvo a repetir, la fundación no es importante. Ojalá algún día la fundación desaparezca, porque lo poco que hacemos lo hacemos bastante mal. Lo que hacen bien son los salvadoreños que están construyendo esta cultura de la integración. Hablaba recién con sabiduría la señora ministro, decía, esto no se lo adjudiquen, por favor no medicalicen este tema de la violencia, porque ¿qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con instituciones tan importantes para el desarrollo de un país que de repente la respuesta que encuentran, por ejemplo, para tratar esta temática de la división enorme que tenemos como sociedad, esta polarización, estas formas de vida tan disímiles, encuentra como mejor salida para contrarrestar todo eso programitas de prevención, y salen con una responsabilidad social empresarial que parece casi una cuestión de moda, que en definitiva, en lugar de, manejan según ellos, según los datos que ellos manejan de $600 millones, 600 millones de dólares sirven para transformar un país utilizando esos recursos maravillosos que tiene, no solo económicos, sino de todo tipo, para transformar necesidades fundamentales en este país. Pero ¿qué pasa? Salimos con una responsabilidad social empresarial que nos queda muy cómodo. Le queda muy cómodo para servir a los mejor, en algunos casos las buenas intenciones, los propios intereses, el acomodamiento de mucha gente que viaja, que hace congresos, que escribe cosas, que dice cosas muy lindas. Hoy se ha montado hasta una industria. Si esa es la salida que la empresa tiene ante una situación de país tan importante como esta, es patético. Es hora de replantearse seriamente qué es lo que estamos haciendo como país desde la empresa. Realmente, más allá de todo lo que hace cotidianamente y la función social o la función laboral que realiza, que es importantísima. Eso por un lado, pero lo mismo sucede con la proyección social. ¿Cómo se forman esos jóvenes en las universidades? ¿Dónde están esos intelectuales que deben transformar? Todas esas temáticas, Ernesto, deben ser puestas en práctica para verdaderas transformaciones. No podemos seguir hablando, hay que acompañar. Las palabras ya hoy carecen de significado porque no son acompañados de hechos contundentes que sirvan para transformar. Tengo 20 segundos para cada uno para hacer un análisis concluyente sobre la importancia que tiene identificar aspectos medulares del tema principal que hemos tenido esta mañana. Bueno, doctora. Como no hay mucho tiempo, pero al menos hacer un llamado a los medios de comunicación y especialmente a este canal, ¿verdad?, que es muy abierto a tener debates como estos, a que se traigan a la televisión experiencias locales que ya están sucediendo, donde hay
comienza a ser efectivo la articulación de las diferentes instituciones y la comunidad en experiencias exitosas, ¿verdad?, que están haciendo bastante gente, bastantes instituciones y organizaciones para que el público conozca cómo se está recuperando de alguna manera tejido social dañado en nuestras comunidades. Y bueno, yo aprovecho para saludar hoy a todos los estudiantes que están haciendo la PAES, están realizando en este día la PAES, les deseamos muchos éxitos y en una futura oportunidad podemos, creo yo, debatir ya experiencias muy concretas sobre lo que se está haciendo en materia de prevención de violencia. ¿Cómo asume esta responsabilidad un organismo internacional como la OPS? ¿En qué nos ayuda? ¿Cuál es el aporte que nos da? Bien, el aporte está en trabajar conjuntamente como asociados con el Ministerio como acciones de salud pública, o sea, y mensajes claros a la población. O sea, cuando hablamos de temas como estos, puestos en el escenario de salud pública y paralelamente a la campaña que se está lanzando y es motivo del diálogo hoy, la pregunta o la sugerencia a cada uno de los que nos están viendo hoy es si cada una de las personas, una vez al día, reflexiona sobre un hecho violento y lo reduce, cada día habría 6 millones menos de actos violentos en El Salvador. Ganamos mucho, ¿no? Entonces ganamos mucho. Aporta mucho la campaña, yo cambio mi país. Eso es, o sea, desde ahí empezamos a hacer acciones de salud pública. Por supuesto, trabajando activamente en el tema, servicios de salud, integrando sectores, etcétera. Ok, 10 segundos. Bien, yo creo que la campaña está mandando mensajes positivos a la población. Y es importante que cada uno de nosotros lo retomemos, es importante trabajar en el amor a la familia, el respeto de los padres hacia los hijos y también de los hijos hacia los padres, también de los niños en los centros escolares, ¿verdad? Eliminar esto del bullying, que esto daña que tanto, también es una... que tanto daña ¿verdad? La autoestima de los jóvenes. Alejandro, tú eres un hombre de la casa, ya no me quedó tiempo porque si no van a sacar del aire, pero muchas gracias. Te digo, me atrevo a decirte hombre de la casa porque te hemos apoyado y seguimos apoyando acciones como las que tú desarrollas. El tiempo se me fue, son las 8 de la mañana en punto. Les agradezco a nombre de todos nuestros televidentes que cada uno de ustedes dieron unos aportes muy significativos para entender y comprender que en la medida que todos nosotros pongamos de nuestra parte para hacer